Te damos la bienvenida al espacio podcast del Dr. Kelvin Piña, especialista en cirugía endoscópica de columna con técnicas mínimamente invasivas. Medicina personalizada de vanguardia. El paso definitivo hacia tu nueva vida. Hoy, en este tiempo de salud, nos ponemos en las manos del Dr. Kelvin Piña y el Instituto Conarium para hablar de un factor relacionado con la enfermedad y que puede ser altamente invalidante: el dolor. Sea cual sea su origen, cuando es intenso o persistente afecta nuestra calidad de vida, limitando movimiento y funcionalidad e incluso llega a impactar en nuestra salud mental. Para tratar las maneras de abordar el dolor y sacarlo de nuestras vidas, hoy nos acompaña todo un experto. Doctor Kelvin Piña, bienvenido. Hola, Pachi, es un placer nuevamente estar contigo y compartir en este espacio tan querido y tan seguido por tantos escuchas. Hoy trae un invitado, bueno, mejor dicho, trae dos invitados, uno deseado y otro no deseado. El no deseado es el dolor, el deseado es un doctor que además forma parte del equipo del doctor Kelvin Piña. ¿Nos lo presentas? Sí, claro, es el doctor Juan Alberto Torri, especialista en neurocirugía y con un expertise en el área del dolor, tanto del aparato musculoesquelético como neuropático, en sus variadas formas. Una persona que nos da un plus, nos hace ser mejores. Yo estoy muy agradecido porque ha tenido una acogida a lo largo de estos últimos meses, tanto por la comunidad asturiana como fuera de Asturias. Y es mucho de agradecer, Pachi, de verdad que sí. Vamos a conocerlo un poco más. Doctor Juan Alberto Torri, licenciado en Medicina por la Universidad de Carabobo en Venezuela y especializado en neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Ha ejercido como facultativo adjunto en el Servicio de Neurocirugía del Hospital Universitario Central de Asturias. A lo largo de su trayectoria se ha formado de manera integral en diversas áreas de la neurocirugía, con énfasis en el tratamiento de patologías de la columna vertebral. Participa activamente en el ámbito académico. Asiste a cursos y congresos de su especialidad y publica artículos en revistas científicas de prestigio nacional e internacional. Especialista en técnicas del dolor y cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral, aporta al Instituto Conarium una perspectiva innovadora en tratamientos y cirugías. Doctor Juan Alberto Torri, bienvenido. Muchas gracias, Pachi. Agradecido con el doctor Piña por esa presentación. Le voy a hacer una pregunta personal. ¿Qué fue lo que movió al doctor Torri a inclinarse por esta especialidad? ¿Por qué el dolor? Creo que dentro de la neurocirugía hay múltiples especializaciones. ¿Qué pasa con el dolor? Que el dolor es de estas especializaciones en la cual los neurocirujanos no se enfocan demasiado. ¿Por qué? Porque es un tipo de paciente complejo dentro de lo que es la especialidad. Es un paciente que demanda mucha atención y quirúrgicamente hablando es bastante diferente a lo que se espera dentro de lo que es la neurocirugía, dentro de lo que es la cirugía cerebral y otros tipos de procedimientos que se realizan en esta especialidad. Es un tipo de paciente que muchas veces se encuentra en un limbo un poco abandonado con los problemas que padece. ¿Cuáles son las causas más comunes del dolor que trata el doctor Torri? La mayoría del dolor que trato es en pacientes con alteraciones de la columna vertebral. Distintos tipos de pacientes. El dolor puede ser por muchas causas. Muchos de estos pacientes ya han pasado por múltiples cirugías y han sufrido complicaciones que los han dejado con un dolor crónico, el cual les cuesta llevar. A ver, esta pregunta igual es muy elemental. Yo se la hago, doctor Torri. ¿Cuántos tipos existen de dolor? Hay diferentes tipos de dolor, entiendo. Sí, por supuesto, Pachi. Hay muchos tipos de dolor. Dentro de los principales tenemos los dolores más de tipo inflamatorio, son causados por enfermedades inflamatorias, pacientes reumatológicos, entre otros tipos. Están los del dolor un poco más mecánico, ya sea por artrosis, una patología un poco más común. Este es el tipo de dolor más común que existe. Y dentro de los tipos de dolor también está el dolor neuropático. Se diría que el más complicado de tratar. ¿Por qué? Porque es el típico dolor que no cede con la analgesia habitual, con los antiinflamatorios y con la medicación que se usa habitualmente. Un dolor difícil de tratar, el cual resta mucha calidad de vida a los pacientes. Un paciente con dolor llega a la clínica, llega a Conarium, al Instituto Conarium. ¿Cómo se le evalúa el dolor? Me imagino que lo primero es preguntar. Sí, obviamente. Lo primero es preguntar por qué viene este paciente a la consulta. Sobre todo escucharlo. El dolor es una patología en la que hay que escuchar mucho al paciente. Hay que ver qué ha pasado con ese paciente, cuál es la historia de ese paciente, desde cuándo presenta este dolor, qué tipo de dolor es, por dónde le duele, desde cuándo. ¿Ha tenido algún procedimiento? ¿Es consecuencia de algún procedimiento quirúrgico o no? ¿Es consecuencia de algún traumatismo? Todo esto es muy importante escucharlo de los pacientes y fomentar al paciente que cuente su historia relacionada a este dolor. Y sobre todo que nos diga
cómo es ese dolor, que nos describa cómo es el dolor. Claro, lo que pasa es que siempre lo sabe el paciente siempre sabe cómo, cuánto y dónde le duele. No siempre lo saben porque muchas veces ellos sienten el dolor pero no saben cómo describirlo. Y ahí es la importancia de escucharlos y guiarlos con la entrevista médico-paciente y decir, mira, guiar un poco, mira, por dónde es este dolor, qué tipo de dolor es, cómo describirías ese dolor. ¿Lo sientes más como un dolor que quema? ¿Es un dolor más como un latido? ¿Es en toda esta zona? ¿Recorre tal zona o no? ¿Se va hacia la pierna? ¿Se queda solo en la columna? ¿Se va a los brazos? ¿Solo en el cuello? ¿Molesta más por las noches? ¿Después de hacer alguna actividad? Son cosas importantes a las cuales hay que preguntar y ayudar al paciente a describir eso que padece. ¿Y hay una parte psicológica en la percepción del dolor por parte de los pacientes? Sí, hay una parte muy importante. Es muy importante esta parte porque son pacientes que llevan muchas veces años con este problema. Pacientes que han pasado por muchos médicos, de los cuales tristemente no han encontrado una solución a su problema. Y sí, van pasando por muchas manos. Muchas veces el gran problema es que no se escucha bien a estos pacientes. Claro, son pacientes que viven con un dolor crónico y el dolor crónico los lleva a tener muchas veces una depresión importante. Hasta el punto incluso de llevar tanto tiempo conviviendo con ese dolor que lo experimentan ya como algo normal, como algo que forma parte de su propia vida. Sí, llegan a normalizarlo muchas veces, porque pues son tantos años con él que sí, forma parte de su vida. Pero es diferente el normalizarlo a que ya no sientan ese dolor. El paciente nunca deja de sentir el dolor. Se acostumbra a vivir con él y con todo y eso, a pesar de la costumbre, siempre intenta buscar una solución que no siempre consigue. No es lo ideal acostumbrarse a vivir con un dolor, ¿no? No es lo ideal porque lleva a una disminución muy clara de la calidad de vida y un problema muy grande. Incluso, como te digo, son pacientes que en su mayoría viven con una depresión debido a ese dolor. Hay de todo, evidentemente. Hablando con el doctor Kelvin Piña en este podcast En las mejores manos, a la clínica llegan pacientes en estados muy diversos. En su caso, doctor Torri, ¿cuál es el estado general de los pacientes que llegan con dolor? ¿Suele ser ya en un momento en el que se les hace insoportable? ¿Cuál es ese estado? Varía un poco, pero sí, la mayoría de los pacientes son pacientes que han pasado por múltiples médicos, pacientes que han pasado incluso por múltiples procedimientos y que llevan años buscando alguna solución y han entrado en una espiral de buscar médicos, procedimientos, y al final nunca se ha solucionado el problema. Claro, son pacientes que vienen con problemas psicológicos debido al dolor crónico y pacientes que a medida que ha pasado el tiempo ese dolor ha ido empeorando. ¿Cómo decide el doctor Torri si un paciente debe someterse a cirugía o tal vez a un enfoque más conservador a la hora de tratar ese dolor? La mayoría de los pacientes que llegan a la consulta han agotado tratamientos ya no invasivos, tratamientos farmacológicos, tratamientos con fisioterapia y vienen buscando un poco una solución alternativa. Muchas veces esta solución alternativa pasa por quirófano, una técnica mínimamente invasiva o por alguna técnica de radiofrecuencia o algo diferente a lo que sea ya lo típico, que es lo habitual, iniciar con fisioterapia, iniciar con medicación, ir escalando esa medicación, pero no siempre es adecuado para los pacientes. También dependerá un poco del tipo de paciente que sea, el tipo de dolor que tenga ese paciente y, por supuesto, no siempre es necesario llegar a que un dolor sea insoportable para tratarlo mediante cirugía o mediante alguna técnica. Hay dolores que, a pesar de que no sean dolores crónicos, puede evitarse que se transforme en un dolor crónico a futuro si se atiende en el momento adecuado. Claro, llegan pacientes con ese dolor ya muy arraigado, en una situación muy avanzada. Hay que plantearles también expectativas realistas, entiendo, porque, perdóname la expresión, muchos esperarán un milagro. ¿Hay que rebajar esa expectativa o situarla por lo menos en su justo término? Sí, creo que con este tipo de casos hay que ser realistas de acuerdo a las expectativas que se tienen, tanto uno como cirujano como con el paciente. Hay que tener en cuenta que son pacientes que a lo mejor han recibido ya muchos procedimientos, que ya hay un daño anatómico, que ya hay un daño nervioso muchas veces y muchas veces la expectativa, los pacientes vienen con una expectativa de quitar el dolor completamente. En algunos se consigue y en otros pacientes se disminuye ese dolor. A lo mejor no puede quitarse de forma completa al 100% porque es muy difícil tras años y años de daño quitarlo al 100% en algunos pacientes. Pero incluso los pacientes que no se quita de todo el dolor y sufren una mejoría de ese dolor, siempre lo agradecen. Tras años y años de dolor, que aunque sea ese dolor se reduzca a la mitad, a un 75%, siempre van a agradecerlo. Pueden recuperar cierta normalidad en su vida. Por supuesto, actividades que ya habían dejado de realizar, que habían normalizado el no hacerlas,
pueden ir recuperando todo eso, les puede permitir iniciar una fisioterapia que podría ser muy doloroso en momentos en los que las hacían por el dolor que tenían, ahora les duele un poco menos y pueden comenzar a realizar otro tipo de tratamientos alternativos. La fisioterapia siempre será una gran ayuda, pero no todos pueden realizarla por el dolor que sienten en ese momento. La filosofía de trabajo del doctor Torri fomenta la participación activa del paciente en su proceso de recuperación. ¿Eso qué significa? ¿En qué se traduce? Este tipo de pacientes es muy difícil, hay que escucharlos, hay que mantener un seguimiento con ellos, no es como hacer la cirugía y bueno, quedas dado de alta y ya. No, estos tipos de pacientes hay que seguirlos, acompañarlos durante ese proceso. La cirugía es parte del proceso, pero el ver cómo va ese paciente, cómo va evolucionando ese paciente, también ir guiándolo un poco, qué puede hacer, qué no puede hacer, escucharlo, todo eso forma parte del proceso y del tratamiento de este tipo de pacientes de dolor crónico. Hablamos de cirugía mínimamente invasiva. ¿De qué técnicas estamos hablando? Cuénteselo a un profano, doctor. Bueno, nuestra filosofía en Conarium siempre es optar por las técnicas mínimamente invasivas. Tenemos múltiples técnicas dependiendo de lo que presente el paciente. La cirugía mínimamente invasiva, ya sea la microcirugía, la endoscopia y las técnicas más percutáneas, por ejemplo, la radiofrecuencia facetaria, las infiltraciones y otros tipos de procedimientos. Siempre intentando iniciar, siempre que se pueda, por el menos invasivo e ir escalando de acuerdo a las necesidades del paciente. Doctor Torri, ¿recuerda algún caso que pueda compartir con nosotros en este podcast? Muchos casos. Puedo contar uno que enfoca un poco lo que estábamos hablando antes. Este tipo de pacientes que por X razón se obvian las cosas y no se toma en cuenta y bueno, son pacientes que al final sufren mucho dolor, ya sea porque se enfocan en otros problemas que tenga ese mismo paciente y van quedando un poco de lado los asuntos relacionados con el dolor o cosas por el estilo. Este es un paciente que llega a la consulta, un paciente además oncológico, que sufre una fractura dorsal en la columna dorsal por un traumatismo un par de años antes y que claro, con su problema oncológico siempre se había dejado desplazado ese dolor de columna que presentaba el paciente. Claro, un paciente de este tipo van perdiendo musculatura y todo eso va fomentando a que le duela más la columna. Además, una fractura de larga evolución puede empezar a crear problemas de deformidades y de dolores. Es una fractura que está ahí moviéndose, ya crónica, y duele. Ya el paciente cada vez más deprimido, no podía hacer vida normal, además de todos los problemas que presentaba con su situación de paciente oncológico. Decía, mira, yo es que para ir a hacer una cola al supermercado ya veo mucha gente y ya cuando veo mucha gente me pongo nervioso porque sé que me va a doler más la columna. O ya salía cada vez menos, caminaba cada vez menos. Llega a la consulta y se le ofrece una cirugía mínimamente invasiva, que es tratar esa fractura de forma percutánea, evitando el uso de tornillos y siendo lo menos agresivo que se pueda. El paciente, una mejoría muy buena, al siguiente día ya se levantó en la habitación, ya notaba una mejoría y sobre todo a los días posteriores. Yo lo vi a la siguiente semana en la consulta y me decía que le había cambiado la vida en ese sentido, que ya se sentía un poco más seguro para caminar, para ir saliendo de casa y sobre todo un paciente de este tipo que recupera calidad de vida es un paciente que siempre va a estar más animado para afrontar todos los problemas que tiene. Una preocupación menos, una motivación más para empezar a salir de casa nuevamente, para hacer las actividades habituales y recobrar un poco de normalidad en su vida. Doctor Kelvin Piña, insistimos siempre en este podcast, lo que hace Conarium, lo que hace el doctor es cambiar la vida de las personas. En el caso de personas que sufren dolor desde hace tanto tiempo y tan arraigado, cuando ese dolor desaparece o casi desaparece, el cambio es algo fundamental y es algo decisivo en sus vidas. En el Instituto Conarium estamos comprometidos con la excelencia en la atención sanitaria y cuando un paciente sale satisfecho, que es lo que sucede en la inmensa mayoría de las ocasiones, nos sentimos importantes porque aportamos algo trascendente a los pacientes. Y eso es importante. No solamente los que tratan aquí en Asturias, sino los que vienen de fuera de Asturias. Sí, claro. Tenemos un grupo de pacientes importantes mensualmente que tratamos principalmente de Europa, que vienen de Francia, Italia y otras comunidades como Alemania y también de América Latina. Reciben un trato excelente y eso la verdad que nos llena bastante y nos motiva a seguir adelante. Hoy hemos hablado de un invitado no deseado en nuestras vidas como es el dolor y lo hemos hecho con dos expertos. Doctor Juan Alberto Torri, muchísimas gracias. Nada, agradecido por la invitación y encantado de estar aquí compartiendo un poco de todo este tema. Doctor Kelvin Piña, nos vemos en el próximo episodio. Sí, señor. Muchas gracias. Para conocer todo lo que el doctor Kelvin Piña puede hacer por tu salud y tu bienestar, entra en la web kelvinpina.es. Instituto Conarium, calle Uría 44, segundo D, Oviedo. El paso definitivo hacia tu nueva vida.